Hola Masters, ¿se han dado cuenta que de una u otra forma siempre se relaciona a la lógica con la filosofía? Como si la lógica fuera un aparato o un instrumento que pueda ayudarnos a filosofar mejor. ¿Por qué sucede esta unión? ¿Por qué en casi todas partes se da por hecho de que esto es así? Pues ahora lo vamos a ver. Para responder a esta pregunta inauguramos esta nueva sección, Tutoriales de Lógica. Así que bienvenidas y bienvenidos al Fuego de Prometeo. ¡Adelante, Prometeo! ¿De dónde viene esta unión que siempre vemos entre filosofía y lógica? Muchas veces se da por hecho que la filosofía necesita de la lógica porque es un discurso construido deductivamente. ¿Esto es realmente así? Bueno, lo veremos. Hay otros que creen que la filosofía es un discurso que tiene otro tipo de estructuras. Hay quienes creen que el discurso filosófico va mucho más allá que una simple concatenación de distintas sentencias que llevan a ciertas conclusiones. Y eso, claro, tiene sentido. Otros, por otra parte, creen que la filosofía tiene que ser absolutamente sistemática y que todas sus afirmaciones deben ser justificadas, deben ser deducidas de otras que ya han sido probadas con anterioridad, de lo cual se deduce que este sistema tiene una ordenación jerárquica que va desde ciertos principios a ciertas conclusiones. Por otra parte, hay quienes consideran que la lógica no es más que un sistema de cálculo al que pertenece un lenguaje estrictamente formal, y que por lo tanto no tiene tanto que ver con la filosofía, sino más bien con la matemática y la aritmética. Entonces, ¿cómo se relacionan la filosofía y la lógica? Si es que para la filosofía es inevitable el tener contacto con ciertos contenidos, y no solamente con las estructuras de los argumentos con los que se intenta describir ese estado de cosas. Sin embargo, una descripción que no contempla una cierta estructura, más bien nos parecerá no solo desordenada, sino que a veces incluso incoherente, superficial, falaz o simplemente falsa. Entrando en el terreno estricto de la lógica, hay que hacer la siguiente confesión. Las preguntas con que se ocupa la filosofía no son en estricto sentido preguntas meramente lógicas, y por lo tanto esta conexión entre lógica y filosofía más bien tiene un carácter particular. La lógica no se preocupa, por ejemplo, del tema del ser, del significado del mundo, de la existencia del alma, del cómo conocemos, de las estructuras más profundas de nuestra experiencia. Más bien se preocupa de las estructuras con las que nosotros podemos argumentar al estudiar estos contenidos. Es decir, la filosofía, al igual que las otras ciencias, es un modo en que nosotros interpretamos el mundo, a través del cual intentamos dar ciertas respuestas a ciertas preguntas. Pero estas respuestas no son de cualquier naturaleza, no son sencillamente respuestas a las que llegamos a través de una iluminación, la mera creatividad o simplemente porque nos lo contó alguien, sino que son respuestas fundadas a ciertas preguntas exigidas por la propia existencia humana. Es decir, la filosofía busca respuestas que estén fundadas correctamente en ciertos tipos de argumentos. Y ahí es donde entra a jugar la lógica. En este sentido, el papel de la lógica se trata más bien de proveer a la filosofía y a la ciencia de un cierto método por el cual puede argumentar correctamente. De esta manera, la lógica se nos presenta como especialmente favorable para poder llevar a cabo nuestra actividad como filósofos y como científicos. Esto lo expresamos por tres motivos. Primero, a través de la lógica podemos mejorar nuestra capacidad para argumentar. Segundo, a través de la lógica podemos lograr que esta capacidad para argumentar correctamente pueda ser tanto aprendida como enseñada.
En tercer lugar, la lógica nos permite tener un cierto trato reflexivo con los propios principios y criterios del correcto argumentar. Este curso entonces se estructurará de la siguiente forma. En primer lugar, exploraremos los conceptos fundamentales de la lógica. Veremos las diferencias, por ejemplo, entre el lenguaje común, cotidiano, y el lenguaje lógico. Veremos que las estructuras que entre uno y otro existen tienen ciertas similitudes, pero que no son exactamente iguales. Veremos además que los lenguajes lógicos son construcciones que nos favorecen el poder llevar a cabo un lenguaje científico, pero que no son un espejo totalmente fiel del lenguaje con el que nos entendemos en el día a día. Además, veremos la diferencia entre conceptos como verdad, validez y conclusividad. Aprenderemos a escribir nuestros argumentos o nuestras ideas en lo que llamaremos la forma lógica. Una vez que hayamos entendido estos conceptos fundamentales, ya nos meteremos de lleno a aprender los sistemas lógicos más importantes. En primer lugar, aprenderemos lógica sentencial. En segundo lugar, aprenderemos lógica de predicados. Y en tercer lugar, aprenderemos metalógica. Obviamente cada uno de estos lenguajes tiene sus características, principios, notaciones, símbolos y complicaciones. Las deberemos aprender todas. Es claro que la lógica y la filosofía que se desarrolla en base a ella puede ser analizada, criticada y contradicha. Sin embargo, para poder criticar un método deductivo lógico en una argumentación filosófica, primero tenemos que aprender lógica. Y para eso estamos aquí. Así que acompáñame. ¿En qué situación estás topado con la lógica y has tenido que usarla a pesar de que no las has entendido muy bien? Déjamelo saber aquí en tus comentarios. Y no se te olvide darle me gusta y compartirlo con todos tus amigos, porque de una u otra forma todos necesitamos la lógica para poder comunicarnos y defender nuestras ideas. Y además, suscríbete y dale a la campanita para que puedas enterarte de todos nuestros nuevos videos, porque esto recién comienza. ¡Adiós!